programa de antropología de la Universidad de Penn, en humanidades ambientales de la Universidad de Pensilvania, y también tiene afiliaciones en esta universidad con el Centro de Etnografía Experimental, además del programa de estudios latinoamericanos y latinos LALS. La investigación actual de Cristina se enfoca en los conflictos socioecológicos, la justicia transicional, las formas de reconciliación comunitaria, ecologías militarizadas y los estudios legales y sociales de la ciencia en Colombia. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos, por este tiempo que nos regalas para escuchar tu trabajo, que siempre es muy pertinente y es muy... nos ayuda un poco a pensarnos y a repensarnos. Entonces, es un gusto tenerte aquí. Vamos a tener 45 minutos para escucharte. Si te parece, yo te voy a avisar cuando te falten 10 minutos, si está bien para ti. 10 minutos, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas Listo. gracias. Uh-huh. Y luego de eso daremos un espacio para preguntas. Entonces, la pantalla es tuya, diríamos, en estos tiempos de Zoomtopios. Bueno, pues no, muchas gracias a los y las organizadores del coloquio pues, por esta invitación de dar esa ponencia, y gracias a todos y todas que están asistiendo al evento hoy en medio de meses de reuniones virtuales y lo que seguramente es un cansancio acumulado de actividades por Zoom, como dijo Tania. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. Aquí. Y mi charla hoy se llama Reflexiones para los estudios sociales de la ciencia en tiempos de conflicto y transición. Y la idea, pues, es ofrecer una serie de reflexiones que espero sirvan para provocar una conversación colectiva entre todos y todas hoy, después de esos breves comentarios. Comienzo con esta imagen de un mural pintado por jóvenes en la cabecera municipal del Valle de Guamués, Putumayo, porque permite una doble lectura de las experiencias, no solo de las comunidades campesinas colombianas, en este caso en la Amazonía, sino también de las relaciones socioecológicas y los territorios victimizados durante las últimas décadas de la política antidroga de los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia, y de la cadena de efectos que sigue teniendo el narcotráfico, lamentablemente, y el consumo de drogas de las sociedades del norte global y el mundo. Vemos una expresión de la vida pre- y post-operaciones de fumigaciones aéreas con glifosato. Hay un mercado tiempo antes y después de envenenar la fauna y flora, las cuencas, la selva, los suelos y los seres humanos con una versión concentrada del herbicida comercialmente más vendido en el mundo y producido por el multinacional Monsanto. Los jóvenes en el Putumayo reconocieron lo que está en juego claramente. Al lado de este mural alguien había pintado la pregunta: ¿puede haber paz con veneno? En esta época, en el 2007, cuando preguntamos a los jóvenes que asistieron a un taller en el Bajo Putumayo cómo dibujarían el futuro, no quisieron dibujar nada, preferían no dibujar. Y esto no quería decir obviamente que no tenían aspiraciones o que no imaginaban cómo cultivar presentes y futuros alternativos para sus vidas y el territorio, sino que la incertidumbre era tan profunda que era mejor guardar silencio, no soñar en voz alta. Y eso fue una respuesta bastante impactante. Creo que la pregunta que hicieron al lado de moral va mucho más allá que el contexto de política antidroga y la guerra química que el gobierno de Colombia, con el apoyo financiero y la presión geopolítica de los Estados Unidos, ha sostenido desde los años 70 en el país. ¿Podemos construir paz con veneno? Con más cuencas y cadenas de vida acuática contaminadas por mercurio, con más ríos represados, con más montañas rebanadas por la minería a cielo abierto, con un mar de palma africana, con más pozos sacando más barriles de petróleo al día, y con la muerte de más activistas ambientales, líderes sociales, excombatientes y guardianes de bosques, ríos y territorios. ¿Qué pasa con la implementación del principio de precaución? ¿Qué pasa con el derecho a la consulta popular y de los municipios y en ende de la ciudadanía de proteger su patrimonio ecológico y cultural? ¿Qué pasa con el derecho
de la gente a la consulta previa, de la participación en los procesos de ordenamiento territorial. Una consulta realmente participativa desde antes y no después de inventar la idea o intención de cualquier megaproyecto, obra, plan o programa. ¿Qué pasa con la lucha de los y los campesinos de ser reconocidos e incluidos en el censo agrario, de también recibir garantías y protecciones, y de participar en una reforma agraria integral que no se resuelve por ubicarles en más, entre comillas, tierras baldías en las fronteras o altas montañas del país, donde terminarán inmersos en conflictos socioambientales y abandonados a su suerte en el mejor de los casos, por no decir abandonados a vivir bajo la presión y el control territorial de actores armados y bandas criminales? Menciono el tema de la fumigación aérea, que ya es un tema de larga duración en el país, no solamente porque sigue vigente en los actuales debates sobre su reactivación y el futuro de la política antidroga, sino también porque es un importante ejemplo para los estudios sociales de la ciencia. Nos podemos preguntar cómo esta política tan ineficiente, inefectiva y represiva en todos los sentidos ha podido seguir por tantos años, cuando hay mucha controversia social y suficiente evidencia científica sobre sus posibles riesgos y el daño que provocan la salud pública y el medio ambiente. Cuando el sentido común colectivo y las comunidades más directamente afectadas nos dicen que asperjar a sustancias químicas encima de paisajes enteros, la vida, no es buena idea. ¿Qué clase de evidencia necesitamos? ¿Qué modelo de experticia? ¿Qué sistema judicial? ¿Qué voluntad política de desenredarse de grandes intereses económicos y geopolíticos? ¿Qué manera de producir conocimiento toxicológico epidemiológico? Este caso nos lleva al asunto de la guerra entre las ciencias independientes o cuasi independientes y las ciencias capturadas por los imperativos del mercado capitalista, los intereses de las industrias y los gremios, junto con estructuras del Estado. Nos muestra claramente la íntima relación entre una ciencia que influye en la toma de decisiones en políticas públicas militarizantes o policíacas y una política que determina la ciencia que se hará y se reconocerá como conocimiento y vivencia válido. También el tema de las fumigaciones provoca pensar en cómo nuestra imaginación ha sido capturado, o sea, nuestra capacidad de imaginar otras formas de lidiar con y de vivir los conflictos, las diferencias inconmensurables y de conceptualizar los problemas más profundos de nuestra sociedad, sean lo que sean, antes de proponer soluciones que son igual o más dañinos que el mismo problema, o lo que se entiende por el problema. Han sido las filósofas feministas de las ciencias que nos han advertido sobre la captura de las ciencias y la academia, la investigación, al servicio de las industrias del capitalismo. El capitalismo no solo como explotación, acumulación y privatización de bienes, servicios y conocimientos, sino también y quizás en primer lugar, como la captura del poder de actuar, de pensar, de imaginar, de habitar nuestros propios cuerpos y territorios. Filósofos feministas de la ciencia como Isabel Stengers han señalado sobre la destrucción de las prácticas que sostienen una ciencia experimental y la producción de conocimiento con una objetividad fuerte en el sentido del Stanford teoría de las feministas, que define una perspectiva social concreta y que se basa en la comprensión que todo conocimiento es situado, o sea, producido por una situación, postura, ubicación y cuerpo concreto, y por esa razón todo conocimiento es parcial. El concepto de conocimiento situado de la filósofa feminista de la ciencia Donna Haraway, entre otras, no es poca cosa o algo tan simple de poner en práctica. Reconocer que todo conocimiento es parcial necesariamente implica la necesidad, hasta la obligación, de pensar entre más que una cabeza, con otros y otras. Y estos otros incluyen los elementos y seres que la ideología moderna ha nombrado naturaleza, ambiente, recursos, objetos y cosas. Aceptar que todo conocimiento es parcial implica que no hay una razón singular y totalizante, una perspectiva nacida de ningún lugar y por eso aplicable a todos los lugares.
No hay una experticia completa o indiscutible, una solución universal, porque no hay una sola realidad o posible respuesta a los problemas concretos al cual nos enfrentamos. El reconocimiento de este hecho nos puede impulsar hacia más interdisciplinaridad y al acto de indisciplinarnos, es decir, de romper la compartimentalización de prácticas que separa las ciencias de los artes, por ejemplo, y la violencia epistémica que separa los saberes populares y ancestrales de los, entre comillas, conocimientos. La apuesta de estas feministas de muchas organizaciones de base es por una lucha política que va más allá de la política convencional, es decir, que no se conforma con defender conquistas ganadas en el pasado y diagnosticar y denunciar los escándalos de las coyunturas actuales con los conceptos que ya existen, sino que trabajar activamente en la construcción de presentes y futuros transformadores y manifestar en voz alta preguntas tales como: ¿cuáles lógicas están guiando los modelos promovidos por los técnicos? ¿Cómo se educa a los científicos? ¿Qué plata financia el desarrollo tecnológico? ¿A qué sueños de riqueza se confía la tarea de reactivar la economía en medio de la pandemia, por ejemplo? ¿Cuáles lugares y gente se convierten en sacrificables o desechables en la locomotora de las narrativas de progreso, bien común, modernización y crecimiento económico ilimitado o incluso sostenible? Además de lanzar preguntas críticas, ¿qué podemos hacer como investigadores de los estudios sociales de la ciencia? ¿Qué papel humilde podemos jugar en estos procesos de transformación promovidos por las comunidades? Los intentos de transicionarse en medio de la perpetuación de tanta violencia estructural y bruta. Cuando no hay garantías y hay muchos viejos y nuevos riesgos. Tengo más preguntas que ofrecer que respuestas, pero tiendo a tomar inspiración de aprendizajes brindados por Isabel Stengers y otras feministas y por parte de las comunidades rurales del piedemonte andino amazónico del país, donde he realizado investigación y acompañado procesos agrarios y ambientales durante los últimos 17 años. Los dos nos invitan a apoyar a ambos tipos de practicantes, los tecnocientíficos y las comunidades campesinas e indígenas, también residentes urbanos, en su capacidad de recuperar y hacer relevos. Con eso quiero decir recuperar prácticas que en la modernidad los estados y las industrias han declarado inútiles, anticuadas e ineficientes. Recuperar la capacidad de investigar con independencia, recuperar la autonomía y la capacidad de hacer en vez de comprar, de resolver los problemas que nacen en un territorio particular según las prioridades, necesidades y saberes de sus habitantes humanos y no humanos. Con relevo refiero a la capacidad de apoyar no solo la recuperación de estas prácticas entre científicos y comunidades locales no científicas, pero también su multiplicación y proliferación. Ayudarlas a sembrar y germinar en más huertas, más mentes y corazones, y también intervenir en el diseño de políticas públicas eventualmente. Les comparto un ejemplo etnográfico desde mis experiencias de trabajo de campo en el departamento de Putumayo. En varias ocasiones, un amigo campesino y zootecnista, Heraldo Vallejo, me demostró cómo en vez de mandar una muestra de suelo a un laboratorio urbano y pagar por su análisis químico, familias campesinas en la Amazonía podrían comparar el suelo donde planean cultivar con estiércol fecundo en la finca. Eso se hace aplicando agua oxigenada tanto al suelo como al estiércol y comparando la intensidad del graznido de la vida microbiana para establecer si el suelo está saludable y apto para cultivar. La razón para no consultar un laboratorio de ciencias del suelo no es solo una cuestión de reducir costos y dependencias externas en una economía campesina precaria donde rara vez las comunidades tienen acceso a esa tecnología. Proviene de las diferencias ontológicas entre tratar a los suelos como estratos artificiales o en el mejor de los casos como un cuerpo natural que puede ser manipulado químicamente una y otra vez. Interactuar con los suelos como mundos vivos, inextricables de sus relaciones ecológicas. También tiene que ver con el hecho de que la respuesta más probable de parte de un laboratorio químico va a ser que la muestra de suelo de la planicie amazónica es una mierda. Un suelo tóxico
viejo, pobre en nutrientes, una capa delgada de 5 a 10 centímetros de hojarasca, no apta, según la ciencia, para la agricultura convencional. Y eso según la taxonomía de suelos importados a Colombia en los años 70 de la USDA en los Estados Unidos, que basa la clasificación de los suelos y su vocación en una realidad templada y no tropical, y en prioridades industriales para cultivos convencionales y no las prioridades de una ecología de selva y familias campesinas. Para darle un ejemplo, le muestro esa imagen de suelos para niños que aparece en un libro publicado por el IGAC, Suelos para Niños, mostrando un suelo utisol, digamos, suelos seniles de la Amazonía, que son así viejitos y básicamente no sirven para la agricultura según esa taxonomía. Al hacer el experimento con el estiércol en la finca, Heraldo me dijo que no era cuestión de saber, sino de aprender cómo cultivar y recuperar diferentes prácticas, aptitudes, disposiciones y afectos. El énfasis que él y otras familias campesinas y redes agrarios que he conocido en el sur del país ponen en procesos abiertos de desaprendizaje y reaprendizaje que no conducen a la acumulación de conocimiento de aplicación universal, revela una tensión que ellos mantienen no solo con las ciencias agrícolas y sus nexos con los imperativos del mercado, sino también con la categoría misma del conocimiento, cuando éste se separa del aprendizaje como un proceso compartido, multilateral, continuo y situado. Literalmente, estas familias y comunidades tienen que desaprender las indicaciones de la agronomía para reaprender cómo habitar mundos de selva sin acabar con ella. Sin embargo, las tensiones que manifiestan estos campesinos con relación a las aspiraciones universalistas de las ciencias agrícolas modernas no responden a un rechazo completo de las enseñanzas de la ciencia de suelos, la ecología o la microbiología, como se hace evidente en esta anécdota que he compartido sobre la relación con los suelos químicos o biológicos. Las prácticas científicas que, por una parte, contribuyen a la liberación de las familias de los imperativos capitalistas y de las lógicas extractivistas, y que, por otra parte, tratan de manera responsable los problemas amazónicos, pueden incorporarse en sus procesos o propuestas de lo que he llamado en mi trabajo agrovida en la selva. Asimismo, estos campesinos utilizan ciertas prácticas que aprendieron de sus madres, de sus padres o sus otros parientes, así como otras que aprenden y recuperan en sus intercambios con sus vecinos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Entre esas prácticas está la de trabajar con semillas autóctonas y variedades de plantas, árboles y animales que han sido introducidos a la región y muestra potencial adaptivo. Por ejemplo, un día Heraldo me contó cómo sus vecinos indígenas Nasa le enseñaron a sembrar en campos en donde hace poco hayan caído rayos, lo cual los hace más fértiles. Los Nasa llegaron a esta conclusión al presenciar el crecimiento de hongos después de una tormenta. Heraldo después leyó un artículo científico que explica cómo los rayos quiebran las moléculas de nitrógeno, las cuales luego fertilizan el aire y penetran el suelo con las gotas de lluvia. En este caso, me explicó, estas prácticas populares coinciden con las prácticas científicas. Pero hay un sinnúmero de prácticas populares y ancestrales que no tienen equivalentes científicos y que forman parte o están siendo recuperadas en la vida de las fincas, los bosques y las chacras de las comunidades. Los procesos de aprendizaje de estas familias ofrecen respuestas concretas a las preguntas planteadas desde los estudios feministas de la ciencia indígenas sobre la potencial decolonizadora que se pueden desatar al ir más allá de la simple selección de piezas de los saberes indígenas o populares que parecen coincidir con los saberes científicos. En los estudios de la ciencia ha habido intentos por lo que se llama democratizar la producción de conocimiento en diferentes contextos globales, partiendo de conceptualizaciones más plurales de la ciencia y la modernidad. Más recientemente, quienes buscan descentrar los estudios de la ciencia de los modos de análisis europeos y estadounidenses han propuesto lo que se ha llamado una versión postcolonial del principio de la simetría, para plantear la pregunta de qué pasaría si los estudios de la ciencia y la tecnología hicieran un uso más sistemático de las ideas, entre comillas, no occidentales.
Las conceptualizaciones etnográficas desde los estudios postcoloniales y los estudios feministas de la ciencia han hecho aportes importantes para la comprensión de las tensiones ontológicas que existen y que se mantienen necesariamente entre distintos sistemas de conocimiento y prácticas divergentes de hacer mundo. Por supuesto, más allá de los confines de estos debates académicos, los encuentros entre las ideas occidentales y no occidentales en las Américas han sido continuos desde la conquista y el control del Atlántico a partir de 1492. En un sentido epistémico, la producción de las disciplinas científicas modernas se ha llevado a cabo en el marco de relaciones de poder asimétricas de colonialidad. Cuando los sectores indígenas, campesinos, afrodescendientes, feministas y populares reclaman por los 500 años de colonialismo en sus movilizaciones en todo el hemisferio, sus luchas son en contra de formas específicas de colonialidad que se conceptualiza de manera distintas a lo postcolonial. Habiendo dicho esto, no pretendo afirmar de ninguna manera que la literatura postcolonial y los estudios subalternos no han sido influyentes para el activismo político en la investigación en América Latina. Ni tampoco sugiero, siguiendo a mi colega Tania Pérez, que un paradigma de colonial deba ser la única herramienta para tratar los compromisos de diversas luchas populares y corrientes radicales de pensamiento. La producción histórica de conocimiento científico siempre ha involucrado ciertos afueras, constitutivos en la construcción de la categoría de ciencia, en oposición a la religión, la superstición, el folclore y la creencia, entre comillas, junto con apropiación y criminalización de las prácticas y los mundos no científicos. Todo esto ha permitido a los practicantes de la tecnociencia reclamar que para sí la autoridad de conocer una realidad singular, la naturaleza. Unos ejemplos concretos de eso suceden en los encuentros entre agrónomos y agricultores, donde los primeros dicen saber qué es y qué no es un suelo bueno y productivo, una mejor raza de gallinas o una semilla mejorada. Además, como nos lo recuerdan historiadores feministas de la ciencia como Helen Tilley, la codificación de saberes indígenas y tradicionales como tales es inseparable de las relaciones coloniales y las estructuras imperiales. En la mayoría de los casos, los pueblos han sido forzados a interactuar con actores y estructuras coloniales, mientras que estos últimos han podido darse el lujo de decidir si quieren o no relacionarse con los saberes y las visiones del mundo indígenas y populares. Mi intención no es pasar por alto las diversas tradiciones científicas, definiéndolas simplemente como parte de los proyectos y prácticas del colonialismo. Tampoco desestimo las perspectivas críticas y el potencial subversivo de los científicos que trabajan desde posiciones globales desiguales. Me interesan, sin embargo, los límites de la simetría como herramienta conceptual y política, a ponerlo en conversación con las prácticas alternativas que Heraldo y las otras familias campesinas que conozco adaptan en su intento por transformar sus relaciones cotidianas y, como ellos mismos lo dicen, por decolonizar sus fincas. Hay diferencias importantes entre el concepto de la simetría como propuesta analítica en los estudios sociales de la ciencia y las maneras en que se experimentan, conciben y ponen en marcha las simetrías y asimetrías en las propuestas de vida de las comunidades. Estas familias campesinas no están atrapadas en un mundo de esto o lo otro, donde se enfrentan el conocimiento y la creencia desde orillas distintas. Tampoco plantean una movida multicultural que pretenda simplemente trazar una simetría analítica y material entre las prácticas científicas localmente apropiadas y las prácticas alternativas o populares. Tampoco pretenden democratizar la ciencia, que frecuentemente se menciona en los estudios postcoloniales de la ciencia y tecnología, estos llamados. No buscan abrir espacios de inclusión para los saberes llamados ancestrales, tradicionales y populares en el marco de una cultura de ciencia neoliberal, ni tampoco poner la ciencia al alcance de los intereses de la sociedad civil, como si existiera una división dualista entre las dos. Las promesas y prácticas de la democratización pueden o no ser relevantes. Siempre se trata de procesos políticos, sociales y técnicos extremadamente situados, no de aspiraciones universales. Y más aún no tratarse de una situación en la cual las comunidades son criminalizadas debido a su presunta participación en actividades económicas ilícitas, su activismo ambiental o su movilización política,
y por el hecho de vivir en territorios ocupados y socialmente controlados por grupos armados ilegales. Cuando hablo de actividades económicas ilícitas, no solo me refiero a los cultivos que se han caracterizado como ilícitos, sino también de las reformas neoliberales que han ido criminalizando una amplia variedad de prácticas de producción y comercialización de alimentos y de propagación de semillas. Estas reformas han transformado progresivamente las economías agrícolas nacionales y la legislación correspondiente en beneficio de multinacionales fabricantes de químicos, semillas y productos farmacéuticos. Si bien las familias y organizaciones campesinas que he conocido han incorporado ciertas tecnologías agrícolas modernas en su trabajo, cuando éstas demuestran algún potencial emancipador en los contextos particulares de las ecologías amazónicas, los encuentros asimétricos entre distintos tipos de prácticas siguen siendo estratégicamente importantes como propuesta política o mejor aún como propuesta de vida. Es un gran aprendizaje que ellos me han brindado. Y esa es una asimetría que subvierte la autoridad concedida a los saberes científicos y sus nexos con la acumulación capitalista por encima de otras prácticas no solo científicas y éticas no o anticapitalistas. Para los campesinos a los que acompaño, las ciencias agrícolas deben primero demostrar su capacidad de construir alianzas con mundos relacionales en lugar de obligar a las prácticas locales a demostrar su equivalencia con las ciencias modernas. Esos encuentros analíticos y materiales asimétricos son luchas por resistir la apropiación de prácticas populares por parte de distintas disciplinas científicas e industrias y al mismo tiempo por recalcar las deudas pendientes que esas ciencias les deben a las mismas prácticas que han marginalizado históricamente. Eso no es simplemente una inversión de la simetría. Los campesinos están asumiendo una serie de posturas contra los dualismos para generar aperturas que establecen relaciones tensas y potencialmente colaborativas entre las prácticas científicas y, entre comillas, no científicas. Están armonizando, pero no eliminando los conflictos y las tensiones entre esas dos formas situadas de conocer, ser y construir mundo, entender y tratar los suelos, cultivar comida, cuidar bosque, habitar un territorio. La ficción que podemos eliminar los conflictos ha depolitizado la potencial de vivir las diferencias y oposiciones de forma agónica en vez de antagónica, de ver y tratar al otro como un adversario legítimo en vez de un enemigo que hay que descontar o es peor, eliminar. Este impulso a erradicar la otredad que se manifiesta en la política antidroga, en las acciones de los paramilitares, en la casi eliminación del partido de la UP y la matanza de líderes defendiendo la implementación de los acuerdos de paz en todo el país, etc. Es un problema histórico y grave que tenemos no solo en el país, pero en el mundo. Si más voces representando más realidades fueron recibidas como primero existentes y segundo legítimas, aunque inconmensurables, los debates, polémicos, negociaciones y acuerdos necesariamente cambiarían, sin poder decir que los resultados o decisiones serían siempre diferentes. Para mí, esta es una búsqueda para mejorar la manera de vivir los conflictos territoriales, socioambientales y políticos, sin la ilusión muchas veces con consecuencias muy violentas, de poder llegar a un consenso totalizante o homogenizar o domesticar diversas realidades. Más allá de asumir situaciones fijas de subyugación que una simetría postcolonial propone deshacer, los campesinos de la Amazonía colombiana me enseñan la importancia conceptual y política de considerar la posibilidad de poner en marcha asimetrías descolonizadoras. También me enseñaron cómo imaginar propiciar aperturas ontológicas donde las diferencias se mantienen y producen la posibilidad de alianzas parciales, estratégicas y a veces improbables. Por mundano que aparecen estos actos de cultivar una chagra, ordenar una finca, lo amazónico, reforestar, recuperar semillas criollas, relacionarse con el suelo como un cuerpo natural. Esos son actos que posibilitan contemplar y construir mundos multinaturales y no multiculturales. Y también posibilitan otro tipo de encuentros entre técnicos y comunidades, donde no hay solo intercambios de saberes posibles, pero también
Los mismos científicos tienen la oportunidad de ir más despacio, cuestionar sus supuestos y repensar la relevancia de sus prácticas y prioridades, repensar las premisas de su ciencia e ingeniería, desaprender sus certezas para reaprender con la comunidad y con el territorio. Teniendo en cuenta la compleja coyuntura en el hemisferio con la pandemia actual y también la necesidad de mantener las identidades emergentes y diferencias en las experiencias vividas de discriminación e injusticia, pregunto cómo podemos llegar a ser parte de una multitud más fuerte, hacer de la política una lucha solidaria y no solo una reivindicación sectorial, donde la intersexualidad no se maneja en términos de políticas identitarias polarizadas o polarizantes y formas de militancia que asumen la autoridad sobre qué es y cómo hacer política y cómo es ser politizado. Vuelvo a preguntarme, ¿cuál puede ser el papel de las ciencias sociales, naturales y humanidades para investigar, analizar y comunicar sobre la perpetuación de los conflictos, la violencia y la desigualdad, al tiempo que reconocemos los micromovimientos y afectos involucrados en los procesos de transición, que no tienen garantías políticas, que muchas veces son impulsados por las comunidades locales y su veracera, sin apoyo alguno, y que requieren pensamiento y compromiso socioecológico? ¿Cómo es hacer una antropología y un estudio social de la ciencia de lo emergente y transicional, en términos explícitos, y no solo de lo histórico o el presente en retrospectiva? Me parece importante enfocar en las transiciones de movimiento, efímeras y de largo aliento, potenciales y afectivamente cargadas. El riesgo de transformarse, de dejar el sustento económico de los cultivos ilícitos, la coca, por ejemplo, y de mirar la selva no como monte para tumbar y rastrojo extraño, pero como un ser, fuente de comida y remedio, y de entender y ordenar la finca como un potencial corredor biológico y reserva forestal en vez de solo un predio para explotar. El riesgo de los tecnócratas de admitir que no saben qué hacer o cómo cambiar, y de aceptar que uno mismo ha participado en la degradación del territorio, sea urbano o el campo, debido a la violencia estructural, la falta de alternativas socioeconómicas viables, las lógicas dominantes extractivistas, la guerra en todas sus dimensiones y facetas, y la cooptación de la ciencia por las industrias y los gremios. Son transiciones dispersas y aspiracionales en la práctica, esperanzas, experimentos circulando y aterrizando sin garantías de permanencia. No son movimientos en masa fácilmente identificables y multiplicables, como son los enfoques tradicionales de la ciencia social y sus métodos de representación, sino procesos que tienen sus propios ciclos y momentos de visibilidad y energía frenética, y otros periodos más latentes e imperceptibles. Como la misma violencia que explota en la vida cotidiana y a la vez sigue susurrando latentemente debajo de la superficie. O la vida que lentamente crece en medio del veneno asperjado por las avionetas de la policía antinarcóticos y la hojarasca se descompone después del crecimiento de un río para que germinen nuevamente las raicillas. ¿Cómo escribir y transmitir los tiempos del glifosato, por ejemplo, y su ciclo de vida desconocido en las matrices bioquímicos de los suelos? ¿Cómo capturar la gradualidad de una reconversión económica cuando un potrero se vuelve bosque secundario? ¿De qué forma las ciencias sociales, naturales y humanidades pueden articular los complejos procesos multitemporales que corresponden a los desastres socionaturales, los cambios climáticos y las trayectorias de violencia, los llamados procesos de, entre comillas, post-conflicto y la justicia transicional? Creo que hay una necesidad de pensar los largos tiempos de las rocas, los calendarios humanos y los microtiempos del metabolismo microbiológico integralmente, si vamos a asumir el reto de imaginar cómo cultivar mundos alternativos, además de diagnosticar los problemas de las coyunturas actuales. ¿Cómo imaginar esta multitemporalidad y escribirla o transmitirla a varios públicos? ¿Para qué sirve un ejercicio así y para quién puede ser una prioridad?
Para entender mejor las alternativas que están proponiendo muchas comunidades campesinas del sur de Colombia y cómo se diferencian de las políticas del Estado y la cooperación internacional, también era necesario hacer trabajo de campo para mí con científicos de suelo estatales, entre otros actores del sector agrario. Esto implicaba seguir experimentos en laboratorios, acompañar salidas de campo para hacer levantamientos y estudios de suelo y hacer seguimiento a una campaña de recursos naturales que organizó el IGAC en el 2019, el año de los suelos en Colombia. En el transcurso del trabajo de campo que realicé con diversos científicos de suelo en el IGAC y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional en Bogotá, intenté mirar las posibilidades y los límites para diálogos, intercambios entre los conocimientos y las prácticas científicos y los saberes y las prácticas campesinos. Según la percepción de los científicos de suelo, el suelo ha sido el recurso natural más atropellado, con menos conservación y manejo, relegado al olvido, a pesar de ser lo que María Puig de la Villacasa llama la bioinfraestructura del país y el ordenamiento territorial, y un cuerpo natural y sistema vivo que soporta el resto de la vida terrestre. Encontré a algunos científicos que habían utilizado poesía para intentar interesar a la sociedad civil en la belleza, complejidad y mortalidad del suelo, sus colores, texturas, ciclos de vida, salud, generosidad y memoria ecológica. Incluso un reconocido agrólogo colombiano, Dr. Abdón Cortés, conceptualizó el suelo como el teatro de la vida, para poner énfasis en la vida biológica del suelo en vez de los componentes físicos y químicos que tradicionalmente han denominado la ciencia del suelo por su pertenencia en el tema del manejo de la fertilidad por insumos químicos y la producción intensificada agrícola. Lo que me llamó la atención en el transcurso de la campaña del año del suelo del IGAC fue la casi ausencia de los temas de la propiedad privada, la concentración de la tierra, la falta histórica de reforma agraria, el despojo y el conflicto social y armado en el país, en su análisis sobre la degradación de los suelos y su pésimo estado de salud. Sin embargo, un par de años después, durante la coyuntura de las negociaciones de los acuerdos de paz, la temática central del Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Ciencia del Suelo fue suelos saludables y productivos para la paz en Colombia. Me quedé con la duda sobre la forma de hacer la paz con los suelos y lo que muchos campesinos e indígenas no llaman un objeto suelo, sino que conciben como una relación de la cual forman parte. Si los científicos del suelo han buscado herramientas poéticas y literarias para intentar sensibilizar a más personas acerca de la vitalidad de su objeto de estudio, como la inclusión de la economía política, las capas de violencia y la reconstrucción de la memoria ecológica de los conflictos podrían transformar la mirada de la ciencia del suelo y su relevancia pública y política. Entonces, pues mi pregunta era cómo hacer paz con los suelos si los suelos no fueron actores en la guerra según la ciencia. Estas son algunas de las reflexiones centrales que quería compartir con ustedes hoy desde mi trabajo de campo, mis experiencias etnográficas, para invitarnos a entrar en una conversación más amplia. Entonces, pues primero una propuesta para escuchar al territorio y preguntarnos cómo podemos escuchar a los territorios y contribuir a la construcción de una paz territorial como investigadores de los estudios sociales de la ciencia. Segundo, cómo fomentar más desaprendizaje para crear puentes de diálogo y alianzas esperadas. Nuestro desaprendizaje, pero desaprendizaje de los técnicos y científicos que acompañamos en nuestras investigaciones. Por ejemplo, cómo buscar mejorar y no eliminar los conflictos. Otra propuesta de tratar de vivir mejor los conflictos en vez de buscar eliminarlos simplemente a través de métodos que muchas veces son más violentos. Y también una propuesta de hacer investigaciones de estudios sociales de la ciencia que no son puro estudiar arriba o studying up a los centros de poder, los laboratorios, las clínicas, los despachos de los magistrados, las burocracias, ni tampoco solo estudiar abajo a los supuestos espacios de las comunidades, del pueblo, las voces marginalizadas, sino hacer estudios horizontales que ponen esas realidades en conversación, que contempla asimetrías y simetrías en la práctica y no solo la teoría. Quinto punto es una propuesta de realizar trabajo multidisciplinar y los desafíos
reales en esos procesos de encuentros entre realidades, metodologías y paradigmas distintas. Y por último, pues el tema de la descolonización de las ciencias. Una propuesta para las ciencias sociales, tanto como las ciencias naturales, que tiene que ver con apoyar la recuperación de la autonomía de diferentes comunidades, incluyendo a comunidades científicas, de su capacidad de resolver sus problemas, formular sus preguntas de investigación, de buscar una reconciliación entre diferentes formas de saber, entre diferentes realidades, para evitar la militarización y más violencia. Básicamente, cómo recuperar la autonomía tanto para comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas, también para comunidades científicas que se encuentran súper amarrados a los imperativos de las industrias y los gremios, lamentablemente, cada vez más. Entonces eso es un poco como las reflexiones que quería compartir. Ojalá pues que sean también reflexiones para provocar una conversación entre todos y todas ahora. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y espero pues los comentarios y ojalá podamos charlar. Muchas gracias, Cristina. Muy, muy pertinente tu siempre provocadora presentación. Nos dejas como unas preguntas importantes como unas propuestas para conversar que me parece que son muy provocadoras. Quisiera saber si hay reacciones del público que nos están viendo, preguntas, comentarios, por acá o por el Facebook. Esta nueva modalidad en donde no nos vemos las caras siempre es un poco complicada. Me parece muy interesante mientras la gente se va animando aquí, Cristina, esta noción misma de la escucha que nos estás proponiendo, porque supone, eh, supone me gustaría como que nos contaras un poco lo que supone esa idea de escucha, escuchar al suelo, eh, escuchar el territorio, escuchar también las temporalidades distintas con las que están, a las que nos invitas, ¿no? Estos microtiempos, estos tiempos, estas temporalidades que nos exceden, pero al mismo tiempo las temporalidades de la guerra, estas temporalidades muy concretas que nos comparten algunos de los campesinos, las voces de los campesinos que traes aquí a colación. Entonces, ¿cómo escuchar eso? ¿Cómo se entiende esa escucha, digamos, esa sensibilidad a la que estás refiriendo en tu trabajo de campo? Eh, a qué tipo de cuerpo invita? Esa es una cosa que me queda al escucharte, esto de ir más despacio, por ejemplo, como qué supone ese ir más despacio también en términos de tu propia investigación, qué tipo a qué te ha invitado metodológicamente hablando. No sé si hay más preguntas. Yo aquí me puedo quedar conversando con Cristina, pero creo que no es la idea. Nosotras tenemos otro montón de espacios para conversar. Eh, aquí una pregunta de Juan Carlos Gallego. La ley 1876 crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Te esperamos, Juan Carlos, a que termines de formular la pregunta. Muy interesante también como las diferentes dimensiones de transición con la que estás conversando, digamos, las transiciones, digamos, políticas, por supuesto, del conflicto, pero también las transiciones asociadas a esas, digamos, afectaciones que están relacionadas con el territorio. Me parece muy interesante ese cruce. Si nos pudieras también conversar sobre eso, como porque me parece que al mismo tiempo que estás estudiando el conflicto, estás estudiando la tierra y esas dos cosas se dicen cosas mutuamente. Entonces me llama la atención eso. Por aquí, bueno, puede ser Miller, si alguien se anima de pronto a pedir la palabra, si prefieren hacerlo y no de forma escrita, estaría muy bien. Queríamos recogerlas para manejar un poco más el tiempo, pero no está funcionando muy bien. Bueno, aquí dice Juan Carlos. La ley 1876 crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y crea allí los sistemas territoriales de innovación como una de las salidas para abordar el territorio. ¿Qué opinión te merece este enfoque?
Mariana Sabeta también pregunta, tal vez por este lado de esos intersticios o transiciones me quedó sonando la pregunta por la autonomía y siento que propones tal vez una noción de autonomía anómica, cómo mantener esa praxis de contingencia política y cómo puedes hablar de momentos de colapso, de corrimiento inevitable para bien. Si te parece, vamos un poco con eso mientras la gente se va animando un poquito más, Cris, ¿o qué dices? Pues bien, o sea, yo no sé si Juan Carlos quisiera explicar un poco, estoy tratando Más la pregunta. la pregunta como qué exactamente de esa propuesta, de esta ley, digamos, como qué ofrece para resolver y cuáles desafíos exactamente a cuál pues refiere. Si sabes más explicación ahí para poder contestar. Bueno, aquí hay otra pregunta. Sí, si puedes, Juan Carlos, habilitar tu micrófono. Bueno, acá hay otra. Buenas tardes, gracias a Cristina por su presentación. Me gustaría saber qué piensa sobre lo siguiente. ¿Acaso el interés por evitar el eurocentrismo sobre la verdad científica no podría llevar al otro extremo, que se asuma como intrínsecamente verdadero cualquier afirmación de esas otras comunidades independientemente de lo que afirmen? Y Fabián pregunta, en relación con la escucha, ¿cómo crees que se puede crear ese espacio en la enseñanza de los estudios sociales de la ciencia, incluso en términos de las lecturas, las prácticas que se pueden proponer? Olga pregunta por aquí. Aquí ya comenzaron a animarse, nos toca como ponerle, voy a leer esta de Olga y pasamos, si te parece, a responder. Si Juan Carlos de pronto se anima. Sí, ya estoy conectado, Dale, creo. Juan Carlos. Gracias. Muy amable. No, es que la 1876 que reforma, digamos, el marco legal para trabajar todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario y pasar del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, habla de los sistemas territoriales de innovación como una de las formas de, digamos, resolver buena parte de las tensiones que hay en el sistema con un enfoque territorial. Entonces, cuando tú planteas un poco el tema de las autonomías de los actores, pensar la posición digamos, el agenciamiento que tienen ciertos temas como el suelo o cosas por el estilo, o actores por el estilo, mi pregunta es, ¿qué opinión tienes del enfoque de sistemas de innovación? Sé que hay unos debates en torno a ese aspecto que son como grandes ahora, como un espacio desde el cual intentar resolver algunas de las preguntas que tú has formulado. Esa es como mi pregunta, no sé si es clara. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias Juan Carlos. Pues, o sea, yo estoy hablando desde muchos años de experiencia en el pie de montaña amazónico, digamos, el Putumayo, departamento de Putumayo y sus alrededores, y los suelos amazónicos que son diversos. Y la estigmatización que ha sucedido históricamente de parte de la ciencia en el trato hacia esos suelos por la taxonomía, que Colombia trajo de los agrólogos del país después de hacer doctorados en los Estados Unidos, que trajeron de regreso a Colombia una taxonomía de la USDA, que evidentemente es una taxonomía informada por un lugar del mundo muy distinto, ecosistemas distintos y prioridades económicas industriales simplemente. Y esa taxonomía, por ejemplo, que Brasil no utilizó porque Brasil se dio cuenta que una gran cantidad de sus suelos iban a ser suelos no buenos, digamos, no útiles según esa taxonomía porque estamos en un lugar tropical, ¿cierto? Entonces hay toda una tensión que empieza con hablando de taxonomías y sistemas de clasificación, primero, que son taxonomías coloniales, digamos, que vienen desde un lugar templado del mundo y se imponen en una realidad tropical, y que los mismos científicos de suelo hoy en día, los agrólogos, entre otros, pues científicos técnicos agrarios, se encuentran un poco encrucijados porque ellos mismos homogenizaron esta taxonomía y ahora se dan cuenta del problema que causaron y su incapacidad de salir de ese paradigma para recomendar otros usos a los suelos amazónicos, digamos que no son suelos
para agricultura industrial, sino para una agricultura amazónica o para un uso forestal, conservación, ecoturismo, sistema, pues digamos, servicios ambientales, entre cosas. Entonces, ahí, pues lo que yo no pretendo, o sea, la diversidad de perspectivas campesinas, experiencias campesinas en Colombia, hay mucha diferencia entre campesinos en el interior con campesinos que viven en las zonas fronterizas, en las zonas de, entre comillas, colonización, como es la Amazonía y la parte, digamos, occidental, digamos, los 3 departamentos occidentales de la Amazonía. Entonces, la experiencia de la necesidad digamos, de la imposibilidad de reconocer los saberes populares y ancestrales y locales de las comunidades y requerir incluso en temas de agroecología que llegan doctorados de agroecología de Medellín o Bogotá a afirmar que policultivos en la Amazonía es una buena idea, o sea, cosas absurdas. Es decir, como la necesidad de doctorados de venir y decir a las comunidades amazónicas que deben cultivar una diversidad, una agrobiodiversidad de cosas que la misma selva demuestra, ¿cierto? Y realmente todo el laboratorio que ha sido el Putumayo en particular, y también Caquetá y Guaviare, con la implementación de proyectos y planes a través del Plan Colombia, antes del Plan Colombia en los años 80, digamos 70, de toda la política de sustitución de los cultivos ilícitos y la implementación de programas de cooperación internacional, de implementar modelos que nada que ver con el territorio, porque no hay un entendimiento de que no se puede separar la selva del suelo allá. No son suelos como en los Andes, en el interior y en los Estados Unidos, pues, que son los suelos que informan la taxonomía y la taxonomía informa la vocación, la clasificación de uso de tierra. Entonces, hay todo un sistema, yo no sé si me explico, estoy respondiendo a lo que estoy preguntando, pero la innovación ya existió ancestralmente, o sea, la forma de aprender de la misma selva, cómo generar NPK, cómo a través de la agrobiodiversidad, biocontrol, bueno, lo que ahora como agroecología o permacultura llamarían biocontroles y biofertilizantes, incluso los mismos gremios también que quieren vender esos productos a los campesinos, llaman esas cosas. Hay otros conocimientos ancestrales y populares y locales que no requieren productos. La gente no quiere un apoyo científico para comprar, para comprar insumos. Es un apoyo a las comunidades para recuperar, para reconocer sus saberes y recuperar sus prácticas que la Revolución Verde y la modernización de la agricultura históricamente ha básicamente vuelto como obsoleto esas prácticas y la gente ha desaprendido de sus propios saberes. Y pues lo que buscan a través de incluso la agricultura orgánica y cosas, pues la idea no es comprar los insumos, por ejemplo, es autogestionarlos en la misma forma sostenible de las fincas, de mantener ese reciclaje de nutrición, de los nutrientes, de reconquistar la selva la finca con la selva y no tumbar la selva para construir la finca. Esas lógicas que evidentemente yo estoy hablando desde cierta región del país, pero creo que tiene mucho sentido en todas las propuestas agrarias alternativas en Colombia y en América Latina y más allá. Entonces, eso es un poco lo que cuando hablo y que los mismos científicos se encuentran colonizados y que ellos lo hicieron a sí mismos. Es toda una ironía. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo pueden proteger su niche, o sea, su niche como experto, como en las disciplinas, pero tener más incidencia en las políticas públicas para las regiones, para los suelos, diversos suelos del país, para su conservación y su reconocimiento de sus usos ambientales y ecológicos, no solo sus usos productivos? Y eso es algo que es muy difícil con el Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, perdón. Y con un concepto que tienen de la vocación única del suelo, que cada suelo tiene una sola vocación, que eso no va con la Amazonía. Entonces, no sé si me explico o eso tiene que ver con lo que preguntó Juan Carlos, pero por ahí es mi preocupación como mi intervención. Muchas gracias, Cris. Aquí hay dos preguntas que se relacionan hacia el final. Una clase de José Joaquín Montes y otra Ana Sofía Rivera.
que preguntan por esta idea de las asimetrías descolonizantes. José Joaquín pregunta por un ejemplo y Aida pregunta si podrías aclarar la diferencia conceptual entre lo que llamas la versión postcolonial del principio de simetría y lo que tú propones como asimetrías descoloniales o descolonizantes. Está relacionada con lo que llamas una antropología sobre lo emergente y transicional y no solo de un presente en retrospectiva. ¿Qué tipo de etnografía hacen esto posible y en qué medida estas etnografías también requieren de una atención al presente en retrospectiva? Sí, bueno, gracias a Sofía y a José, ¿fue? José Joaquín, sí. Sí. Pues el ejemplo que yo di durante la ponencia, tal vez no quedó claro, pero por ejemplo, que los campesinos con quien he trabajado y ahora pues que son grandes amigos y copensadores y pues interlocutores de vida, me han enseñado a través de ese ejemplo con sus vecinos NASA, por ejemplo, de cómo los NASA entienden dónde están los suelos fértiles por su observación y por su forma de acercarse a un fenómeno, que esa forma de saber es diferente a la forma científica, pero la ciencia llega a la misma conclusión y hay una compatibilidad y una equivalencia entre los saberes en este caso. Pero no todos los saberes tienen esa equivalencia, o sea, entre los saberes científicos con los no científicos. Por ejemplo, el uso de plantas, lo que podemos llamar, por falta de una palabra mejor, pues mágicas o espirituales en la finca. De que un agrónomo no va a entender, por ejemplo, necesariamente, es decir, en la recomendación que da para los cultivos que hay que tener en la finca, la necesidad de tener tigre, soplón, las plantas que advierten sobre ladrones, las plantas que advierten sobre pues politiquería que va a llegar a la finca y te va a joder, pues, y esas cosas y pues para proteger a la gente, para mantener el equilibrio, la salud, hay que saludar a ciertas plantas antes de pasar o si no la planta te castiga. Esas cosas que son parte de la agrobiodiversidad, de la vida cultural de un territorio, de las prácticas ancestrales, de los conocimientos y saberes, pues no entran con la agronomía. Por ejemplo, no hay forma de validar eso científicamente. Pero los campesinos con quien pues he trabajado, ellos no tienen un problema con eso. Es decir, ellos pueden interactuar con ciertos saberes científicos, pero también pueden interactuar con saberes indígenas, saberes campesinas, saberes que aprenden en la misma selva, que ellos dicen que la selva es la que enseña. Ellos no tienen esas digamos, dualismos, pues de que una cosa es conocimiento y otro es creencia o folclore. Sí, y eso es un multinaturalismo, lo que podríamos llamar, siguiendo también a diferentes antropólogos, etnógrafos, Eduardo Rivero de Castro, pero en un contexto bien diferente, un multinaturalismo porque hay múltiples realidades en juego y no hay necesidad de ponerlos en simetría ni cuál es más real o cuál es menos real y es así que la gente funciona en ese mundo de multirealidades y ellos ven que todos tienen validez y todos tienen parcialidad y todos se aportan algo pero no todo solo. ¿Me explico? Y eso es un gran aprendizaje que pienso que la ciencia podría aprender de eso, de que la ciencia se situara como un conocimiento parcial que tiene que dialogar con otros conocimientos y otras prácticas para poder resolver los problemas, para poder proponer soluciones, para poder trabajar en conjunto, porque la ciencia misma es sola una realidad entre múltiples y que puede saber algo, pero no todo. Y eso es algo que hay científicos que están abiertos a esa propuesta, claramente, y hay otros científicos que no. Y hay unas estructuras pues más de modelos dominantes que siguen perpetuando una idea de que tienen que llegar los doctorados de agroecología de Medellín para confirmar que lo que los campesinos saben es saber algo, es conocimiento. Entonces, eso es un poco pues un ejemplo, pero hay miles de ejemplos que podemos mencionar. Y con lo que pregunta Sofía, claro, o sea, lo que yo he visto en ciertas propuestas postcoloniales de los estudios sociales de la ciencia es esas ganas de, claro, analíticamente poner en simetría
ideas no occidentales con ideas occidentales y decir, bueno, eso es una simetría analítica, es una simetría teórica, ¿sí? Teórica. Y hay algo muy diferente que pasa en la realidad, en la materialidad, en los encuentros en la vida, de esas asimetrías y simetrías y cómo jueguen un papel en la perpetuación de ciertas violencias, en la erradicación de mundos, en la deslegitimización y la criminalización de prácticas, que es diferente a una movida académica en una escritura, en una reflexión, que también es importante, pero es diferente. Y lo que esos campesinos me pusieron a pensar es en que la asimetría no es algo solamente malo que debemos erradicar y eliminar y buscar cómo eliminar, sino que la asimetría también tiene una función política para ellos. Y la asimetría es inversa. La asimetría es que la ciencia tiene que probarse. Ellos no tienen que probar que sus conocimientos sean válidos frente a la ciencia o equivalentes a la ciencia, sino la ciencia tiene que mostrar su validez frente a los problemas situados del territorio, frente a los problemas situados sociales y ambientales de la gente en su lugar. Y eso es diferente, eso es decir, eso es una simetría para mí que propone descolonizar, una relación más descolonial que postcolonial, donde vamos a poner todo horizontal y simetría y todo es conocimiento y todo es saber y que eso democratiza todo y ya resolvemos el problema. Y lo que los campesinos y las comunidades rurales me enseñaron es que no, la ciencia siempre es peligrosa porque la ciencia está atada al mercado, al capitalismo, a la industria, a los gremios, a la producción, a imperativos que no son sus valores. Entonces, la ciencia tiene que tener una prueba primero frente a los conocimientos propios, pues. Y eso es una simetría diferente para mí. Yo lo veo así. No sé si eso contesta la pregunta, Sofía, y gracias por la pregunta. Quizás aquí conectar un poco con una pregunta que antes hizo Olga a propósito de, pues bueno, agradecer la conferencia, pero se pregunta por qué pasa con escuchar a los sectores de los mundos completamente ajenos a nuestros afectos, los del llamado, por ejemplo, negacionismo científico. ¿Cómo te posicionas tú allí con eso justamente que estás diciendo ahora? Y lo conecto con una pregunta que han hecho ya 2 veces a propósito del eurocentrismo. Creo que diría yo que ya la respondiste, pero hay como una reiteración sobre la misma. ¿Acaso el interés por evitar el eurocentrismo sobre la verdad científica no podría llevar al otro extremo, que se asuma como intrínsecamente verdadero cualquier afirmación de esas otras comunidades, independientemente de lo que afirmen? Esas 2 preguntas, y hay otras 2 que te pongo como para ir cerrando, que retomando un poco como cuestiones ético-políticas asociadas como con la escucha, pregunta Fabián Prieto Ñáñez y también Lina Pinto más abajo, ¿cómo crees que se puede, ya un poco más metodológicamente hablando, cómo crees que se puede crear ese espacio de escucha en la enseñanza de los estudios sociales de la ciencia, incluso en términos de las lecturas y las prácticas que se pueden proponer? Y Lina conecta con eso señalándonos, un poco dice que ella siente que nos corresponde a nosotros como académicas y académicos de este campo ser bisagra o puente entre científicas y formas otras de producción de conocimiento con otras visiones de mundo. Y pregunta cuáles serían para ti, en la línea de lo que pregunta Fabián, herramientas cruciales para promover no solo un diálogo, sino una ciencia otra. ¿Qué literatura te parece crucial para informar muy desde la práctica, no solo desde la teoría, esos procesos? Bueno, gracias por todas las preguntas y preguntas profundas. Bueno, ¿dónde empezar? Claro, o sea, el tema de cuando uno habla de mejorar los conflictos y nos toca también entender que tenemos que mejorar nuestros conflictos con los mundos a los cuales no estamos de acuerdo, no solo pues a favor de, como dice, creo que fue Olga que preguntó, pues, Sí. qué hacer con mundos racistas, con posturas totalmente, pues que uno siente como totalmente en contra, ¿cierto? Y eso es, yo creo que la propuesta para mí es esa, o sea, mejorar la forma de vivir los conflictos, de lidiar con los conflictos, no garantiza que yo siempre voy a ganar o mi lado va a ganar o siempre vamos a, por ejemplo, no minar la montaña o vamos a salvar el bosque de la tumba, pues siempre, pero yo creo que necesariamente si hay posibilidad de como
como dice Stengers, entre otros, y que hemos visto en la práctica también de parte de movimientos sociales y de base, de cambiar los términos de la conversación, necesariamente la conversación cambia. Y eso quiere decir que a veces la respuesta, o digamos, el final, la decisión puede cambiar. No garantiza que siempre yo voy a estar de acuerdo con la decisión, pero necesariamente tenemos que, es decir, como no siempre podemos sacrificar los mismos territorios, las mismas comunidades en nombre de desarrollo, en el progreso, en el bien común, en que, o sea, ¿cómo podemos crear espacios donde podemos parar? Claro, con la urgencia, es decir, esas múltiples temporalidades que estamos en situaciones muy urgentes, pero necesitamos también ir más despacio un poco en asumir que ya entendemos los problemas. Tenemos que reformular los problemas mucho antes de llegar a las soluciones. Y en esa reformulación de los problemas, ¿dónde están esas voces que han sido excluidas históricamente? ¿Dónde están esas realidades que nunca aparecen, que siempre son negadas? Que siempre son negadas o que siempre pedimos que se sacrifiquen pues por una causa mayor. ¿Sí? Y eso es lo que yo pienso, como es abrir esos espacios donde también vamos a tener que lidiar con esas voces conservadoras, donde esas voces súper retrógradas, pues, pero si vamos a pedir que haya espacio para más voces, no podemos simplemente tomar una postura de eliminar a estas voces que no nos gusta. Eso no es, la cuestión es repolitizar esos espacios que han sido depolitizados y moralizados. Y pues que las posibilidades han sido pues reducidos de que podemos soñar, que podemos pensar que es posible, ¿cierto? Y eso es un poco pues la propuesta, pues, no responde, no como que para mí no, yo sé que es difícil lidiar con esos sectores que si uno quisiera simplemente que desaparecieron, pero ese impulso de erradicar el otro también tiene que ir en ambos lados, por ambos lados, ¿sí? Entonces, y la cuestión pues de... Entradas más metodológicas Sí, sobre claro. cuestiones ético-políticas de cómo lo estás viendo en términos de las prácticas. Yo estoy viendo, pues a mí me parece muy interesante en el país, especialmente en esa ventana de más esperanza que lo que vemos ahora con la transición, supuestamente después del acuerdo de la firma del acuerdo de paz, de la generación de científicos, nueva generación de científicos y también de abogados y magistrados que quieren hacer una ciencia a otra, que quieren practicar un derecho a otro, ¿sí? Y cómo podemos aliarnos con esas personas. No es como necesariamente pensar que vamos a convencer, que vamos a llegar a imponer otra, pero encontrar esos espacios donde hay un interés, donde hay una sensibilidad, donde hay una atención diferente, donde hay un reconocimiento de las fallas históricas, de las limitaciones de las prácticas de uno mismo desde sus disciplinas, tanto como derecho y las diferentes ciencias naturales de ingeniería, y hacer alianzas con esas personas. Pues usando mucha metodología de educación popular. Claro, también de ponerles a leer estudios feministas de la ciencia, de poner, o sea, si es que aguantan o quieren, sí, que van a sacar tiempo para eso, porque muchas veces es difícil, ¿no? Como las necesidades en el laboratorio, de experimento, o sea, no hay tiempo para pensar, pero pues entender los ingenieros que tienen que tomar humanidades ambientales, los ingenieros ambientales, pues que los científicos también deben estar en algunos sectores de estudios sociales de la ciencia y también estar en el campo, en el territorio, andando, navegando los ríos, andando con la gente y mirando la educación popular que la gente utiliza para compartir sus conocimientos y sus prácticas, proliferar esas cosas y cómo eso también puede influir a los científicos. Pues no hay una metodología única, depende de cada disciplina también. Las disciplinas que tienden a salir a hacer campo, los que están encerrados en sus laboratorios, pero yo también vi durante mi trabajo de campo en los laboratorios de ciencia del suelo, que los mismos sueleros estaban muy desilusionados que estaban tan atados a los gremios y que no veían sus impactos con los sectores más necesitados o los sectores más interesantes en el país, digamos, con las comunidades y los pueblos. Y ellos querían buscar oportunidades de cambiar lo que lamentablemente ellos mismos han creado, ese problema de estar
totalmente atado a la agricultura industrial y a esos gremios y a esas prioridades. Entonces, buscando ese tipo de oportunidades donde los mismos científicos están en crisis ontológica, ellos están en una crisis ontológica y ética para tratar de entrar con la etnografía y con la posibilidad de hacer acción, pues de investigación y acción participativa. Lo cual es difícil porque estamos en tiempos donde no hay certeza, no hay garantías y hay mucha violencia sucediendo en los territorios. Y por eso yo hablo de cómo podemos hacer etnografía en esos contextos y acompañar en esos contextos y qué tipo de escritura o qué tipo de publicaciones multimodales o otras formas de instalaciones o qué vamos a hacer para poder transmitir esos afectos, esas esperanzas que no tienen garantía de sobrevivir, de permanecer, que es realmente la realidad, que ha sido la realidad, pero sigue siendo la realidad en los territorios, ¿cierto? En las regiones. Muchas gracias, Cris. Vamos a ir cerrando. Muchas gracias pues vamos aquí a aplaudir. Esto es aquí uno aplaude. Muchas gracias por tus palabras, cerramos muy bien el día escuchándote. Creo que nos dejas como con preguntas éticas y políticas muy importantes, invitaciones a pensarnos las formas, otras maneras de percibir también lo que está ocurriendo en estos tiempos. Entonces, lo siento muy relevante, muy conectado también con lo que veníamos conversando antes. Cristina va a estar con nosotros el otro semestre aquí en Colombia, me enteré hace unos días, entonces pues qué bueno, voy a volver a verte por acá, después de este rato largo que no pudimos tenerte por aquí. Entonces, para que sepan, para que va a estar por acá cerca, para que ella es se deja molestar con preguntas. No, muchas gracias, Tania, y a todos y todas pues por la invitación y por las buenas preguntas. Qué pena que no tenemos más tiempo, pero ojalá podamos seguir en contacto. Ustedes tienen mi correo y con gusto. Y claro que sí, siempre hay la oportunidad de dialogar, intercambiar y aprender juntos, pues está bienvenido. Y gracias nuevamente por la invitación de participar en el coloquio. Nos vemos el otro año por acá, Cris. Claro Muchas gracias sí. a todas, a todos. Nos vemos mañana nuevamente en el coloquio. Recuerden que iniciamos temprano iniciamos temprano a las, ay, esto no me está bajando. Iniciamos a las 8 de la mañana con la primera mesa de Ruralidad, Ciencia y Tecnología, que va a ir de 8 a 9:20, y luego tenemos una conferencia de Alejandro Camargo. Entonces, en la tarde, la Mesa de Apropiación Social del Conocimiento Científico y Perspectivas CTS. Esa es nuestra jornada de mañana. Entonces, muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta jornada de hoy. Nos vemos mañana. Y seguimos ahí encontrándonos. Una de las cosas que estos espacios a veces no permiten es como el encuentro más personal e íntimo justo después de la charla, pero bueno, es lo que se puede por ahora y qué bueno que esto haya sido posible. De nuevo, gracias, Cris, por tu tiempo y a todas, a todos, nos vemos en estos días por acá.